al trabajo que se ha venido llevando a cabo desde el equipo de trabajo de la unidad legislativa de la Comunidad Internacional. Y quiero leer algunas palabras porque ante tremenda memoria que debemos hoy reivindicar por Alfredo Correa de Andrés, no podía ser menos. Hoy entonces nos reunimos en este espacio de la Casa de la Democracia, no solo para conmemorar una fecha, sino también para reivindicar la voz de un hombre que se convirtió en símbolo de lucha, resistencia y valentía, Alfredo Correa de Andrés. Hace ya 20 años la sombra del terrorismo de Estado se cernió sobre él y muchos más. Su vida fue arrebatada en un acto de barbarie que dejó una herida abierta no solo entre sus familiares, que también están aquí presentes y conectados, sino también entre sus amigos y en toda nuestra sociedad. Alfredo era sociólogo y académico, y además un incansable defensor de los derechos humanos, constructor de paz, un faro de luz en medio de la oscuridad que azotaba a Colombia en pleno tiempo de seguridad democrática implementada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Alfredo fue víctima de un montaje judicial en el 2004, orquestado por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, con la complicidad de sectores corruptos de la Fiscalía y grupos paramilitares. Su detención, vale la pena decir que fue basada en falsas acusaciones, culminó tristemente 3 meses después con su asesinato en plena vía pública, un acto de violencia que evidenció la severidad de la persecución política de Colombia, en Colombia. Aunque luchar por la justicia ha permitido la condena de figuras claves como Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, y Jorge Noguera, exdirector del DAS, la búsqueda de justicia continúa, con responsables aún en la impunidad, recordándonos la necesidad de persistir en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de la protección a la vida. Su asesinato, que culminó un plan sistemático de persecución en un contexto de extrema violencia, nos recuerda que la lucha por la justicia no debe ser nunca en vano. Hoy, en honor a su memoria y a la de todos aquellos que han sufrido persecución y violencia, presentamos este proyecto de ley de honores a Alfredo, que busca perpetuar su legado académico, su legado organizativo, su legado que ha inspirado no solamente a los jóvenes que tuvieron el privilegio de conocerle, sino también a esos mismos jóvenes que hoy también riegan la semilla de Alfredo. Es fundamental reconocer que su muerte marcó el inicio de una época aterradora de eliminación y exilio. Muchos defensores de derechos humanos, educadores y líderes sociales fueron asesinados y muchos de ellos tuvieron que huir repentinamente del país para proteger sus vidas. Y en este contexto sentimos la urgencia de visibilizar las violaciones de derechos humanos, exigiendo a la vez responsabilidades por los crímenes de Estado que aún persisten en la impunidad. Hemos propuesto esta ley no solo para honrar a Alfredo, sino que también
devolvemos la voz a aquellos que han sido silenciados. Abrazamos su legado en cada aula, en cada plaza, en cada rincón de nuestro país. Recordamos que cada paso hacia la verdad y a la justicia es un paso a la tan anhelada paz. Estamos en deuda no solo con Alfredo Correa de Andrés, sino con su familia y con todos aquellos que han perdido la vida defendiendo nuestros derechos. Que su lucha nos inspire y nos empuje hacia adelante para que ningún crimen de Estado quede impune y para que las futuras generaciones tengan la oportunidad de vivir en un país donde la verdad y la justicia sean el eje central de nuestra convivencia. Hoy, aquí reafirmamos nuestro compromiso: nunca más el olvido, nunca más la impunidad. En memoria de Alfredo Correa de Andrés, sigamos juntos en la lucha por la verdad, la reparación, la dignidad de todas y todos los colombianos. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora Carmen Felisa, representante de la Cámara por la circunscripción electoral colombianos residentes en el exterior. Le damos el uso de la palabra al doctor Noé Jiménez. Él es el director del programa de Sociología de la Universidad del Atlántico. Muy buenos días y un cordial saludo sociológico a todos y todas. Reciban un abrazo fraterno de parte de la comunidad académica de la Universidad del Atlántico, de manera muy especial de la Facultad de Ciencias Humanas, liderada por el doctor Dalín Miranda Salcedo, quien de manera particular se excusa por no poder acompañarnos en este importante espacio. El día de hoy, como todos los 17 de septiembre desde el año 2004, para la comunidad sociológica colombiana y de manera especial para el Caribe colombiano, en Ciénega, en Barranquilla y en cada uno de esos lugares que fueron testigos de la obra y legado hoy del maestro Alfredo Correa de Andrés, pero también desde los claustros de educación superior que él ayudó a germinar. No es hoy un día normal. En esta fecha se cumplen 20 años de un hecho que sin duda alguna le arrebató a una familia, a la ciencia, a los defensores de los derechos humanos y a la sociedad en general un gran hombre, un académico por excelencia, quien vivió para ser un agente de cambio y dio todo de sí en la gesta de una sociedad más justa y abierta a la comprensión y superación de las distintas formas de violencia. Alfredo Correa de Andrés, como bien he indicado, fue ante todo un académico dedicado a la ciencia. Por ello, desde el rol que hoy cumplo como coordinador del programa de Sociología de la Universidad del Atlántico, quiero hacerle un sentido homenaje en gratitud por la contribución al desarrollo de esta hermosa disciplina que, como a mí, ha dado posibilidades reales de acceder a educación superior a tres generaciones que hoy coinciden y miran el legado de un gran maestro como lo fue Alfredo. En este sentido, quiero manifestarles que para el 2004 yo aún estaba
muy sumido en esta vida fantasiosa de la provincia, en un mágico pueblo de Bolívar, que poco o nada en ese momento fue golpeado por todos los hechos atroces que en otras latitudes se estaban viviendo. En el marcondiano Monpós Bolívar. No obstante, para el año 2008, cuando ingresé a cursar el primer semestre de Sociología en la Universidad del Atlántico, conocí la historia de este ilustre sociólogo sentipensante en términos falbordianos, a través de lecturas, de comentarios de pasillos, pero sobre todo mediante los relatos de quienes tuvieron la dicha de ser sus estudiantes, sus amigos y sus colegas, conocí el legado y la obra de Alfredo Correa de Andrés. Ellos me permitieron conocer a un Alfredo académico, al sociólogo comprometido con el desarrollo social, con el desarrollo de una disciplina que, si bien había nacido en el sector privado, de manera particular en las universidades autónomas del Caribe y la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla, él siempre la situaba en la universidad pública, en la Universidad del Atlántico, justamente por ser un convencido de la necesidad de que esta ciencia no se viera condicionada por las distintas dinámicas de flujos y reflujos propias de la economía del sector privado. Pero también por considerar que la sociología daría elementos de gran significancia a los jóvenes que ingresan a la universidad pública en búsqueda de una efectiva transformación académica y social. En los relatos de quienes tuvieron la oportunidad de ser sus estudiantes se nota aún ese ser comprometido, ese amor a la ciencia y su contundencia. En el tono de voz de sus estudiantes se nota el gran legado que el maestro Alfredo les dejó en procura de la defensa de los derechos humanos y el bienestar colectivo. Es por ello que, al conocer la iniciativa de este proyecto de ley desde la Facultad de Ciencias Humanas, desde el programa de Sociología de la Universidad del Atlántico, hemos manifestado total interés en contribuir a este homenaje al hombre de ciencia que fue Alfredo Correa de Andrés, gestionando al interior de la Universidad del Atlántico y también a nivel departamental los espacios que sean necesarios para que el nombre de Alfredo se eleve en alto. Algunos de estos espacios pueden llegar a ser, sin duda alguna, los salones de semillero o salas de semillero, que hoy no cuentan con ningún título al interior de la Universidad del Atlántico y que harían gran homenaje y honrarían la memoria y el legado de Alfredo Correa de Andrés. Desde luego, también la cátedra Alfredo Correa de Andrés, que sería el espacio idóneo para seguir recordando el quehacer científico y la pasión por transmitir ese legado a las nuevas generaciones, como bien un día lo hizo a través de los semilleros de investigación. Con esto, reitero el compromiso de la institución, de manera particular de la Facultad de Ciencias Humanas, del programa de Sociología, del cuerpo de profesorado, y muchos de sus amigos que aún están en este claustro académico, por adelantar en honor a la memoria del maestro Alfredo Correa de Andrés la gestión para que esto se lleve a un feliz término. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras, doctor Noé Jiménez, director del programa de Sociología de la Universidad del Atlántico. Desde este escenario, nuestro saludo de sentimiento, de aprecio a todos los familiares de líderes de derechos humanos que en el país han ofrendado su vida por tratar de día a día construir sobre la defensa de los derechos humanos. En ese orden, le damos el uso de la palabra a Melissa Correa, hija de Alfredo Correa de Andrés. Ella se encuentra en línea
desde otra ciudad, no nos pudo acompañar presencialmente, pero desde luego este es su intervención. Le escuchamos perfectamente. Muchas disculpas por no haber podido estar ahí presencialmente. Mi trabajo es bastante demandante y tengo que tener vacaciones con mucha anticipación, pero sin embargo mi mamá está allá representándonos a las dos físicamente. Un abrazo, mami. Y pues gracias a la tecnología puedo estar aquí conectados y participar de esto, así que gracias por abrir este espacio. Y bueno, yo les voy a empezar diciendo muy sinceramente, confesarles que yo no heredé esa elocuencia tan perfecta que mi papá poseía, y ese manejo tan control tan mágico de las palabras que él poseía, así que voy a mantener esto breve. Pero sí quiero darle por parte de mi mamá, por parte mía, las más sentidas gracias por este evento tan especial. A cada una de las personas que están involucradas en impulsar este proyecto de ley, de verdad que para nosotras es un homenaje muy, muy bello y una manera excelente y precisa para honrar su memoria y mantener sus legados vigentes. Estamos muy emocionadas por esta propuesta y pues yo reconozco que pues, todavía quedan muchos escalones por subir en este camino, pero siempre el primer paso es la parte más difícil, ¿no? Así que estamos realmente muy contentas de que hemos dado el primer paso y muy felices de que este proyecto está avanzando. Y en una nota un poco pues, más personal, yo he compartido previamente un sentimiento, pero lo quiero compartir nuevamente en este espacio porque me parece pues, perfecto, ¿no? Este tipo de propuestas y gestiones a mí personalmente me toca mucho el corazón de una manera especial porque cuando yo estaba creciendo, estaba muy niña, muy joven y para mí mi papá era mi papá y solo eso, ¿no? Yo sabía que era profesor, pero para mí él era mi padre y no tenía ese entendimiento para comprender la labor en la que él estaba, ¿no? de su trabajo para impulsar la defensa de los derechos humanos, su trabajo en los desplazados, investigaciones para proteger el medio ambiente, todo ese impacto positivo que él tenía en nuestra sociedad. Yo no tenía conciencia de toda esa labor. Y pues a lo largo de estos 20 años, a través de eventos y de propuestas como estas y escuchar a otras personas, colegas o personas que a veces nunca lo conocieron, pero que han conocido su labor, su obra, pues siempre es un sentimiento muy especial porque me ha dado la oportunidad este tipo de eventos de reconectarme con mi papá de otra manera, ¿no? Y de conocerlo nuevamente como muchos lo conocían y lo siguen reencontrando, ¿no? Entonces, yo pues veo estas situaciones como una oportunidad para nuevas generaciones que pasen por este proceso de conocerlo a él como persona y pues su obra como sociólogo, como defensor de los derechos humanos, y tal vez inspirar a muchos más para continuar esa labor que empezó y que trabaja muy duro para eso.
Así que para mí personalmente ese es un honor y un homenaje que no hay algo más grande que puedo imaginarme. Así que me llena el corazón de mucha alegría y sé que a mi mamá también está pues, muy contenta y esperamos que pues, este camino siga positivamente y aquí estamos para colaborar en cualquier manera que podamos, pero de verdad nuevamente sé que si me pusiera a decir el nombre de todas las personas que están involucradas, nunca terminaría y se me olvidaría muchas, pero muchísimas gracias de verdad, sinceramente, a todos los que han puesto un granito de arena para que esta propuesta de ley sea real. Muchísimas gracias. Y pues allá estoy de corazón con ustedes y bueno, los dejo para que sigamos con la programación. Muchas gracias. Gracias, Melissa, muy sentidas sus palabras. Vaya nuestro abrazo a usted y a toda su familia, así como a los familiares de todos los líderes de derechos humanos. En esta parte del evento académico se tienen contemplados dos paneles. El primero de ellos hablará sobre el legado de Alfredo Correa de Andrés, cuyo objetivo es una revisión de la vida, de su obra, de su contribución al campo de los derechos humanos y la psicología. Habrá un segundo panel donde se habla del contexto histórico en los cuales se presentaron los hechos en los que perdió la vida Alfredo Correa de Andrés y desde luego la justificación, la necesidad de impulsar un proyecto de ley donde se haga un reconocimiento a su legado como defensor de los derechos humanos. Así, está prevista entonces entre los panelistas la presencia de la doctora Norma Carmona. Ella es socióloga, amiga de Alfredo y compañera de trabajo durante sus últimos años. Franklin Castañeda, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Igualmente, la doctora Yuri Milena Enríquez, el doctor José Humberto Torres, abogado de Alfredo Correa de Andrés y defensor de derechos humanos. Y se tenía prevista la presencia de Alilio Uribe, representante a la Cámara y uno de los activos de la promoción de este proyecto de ley. En ese orden, llamamos inicialmente a los doctores Leonardo Romero y Gustavo Guerrero. Ellos van a adelantar la correspondiente moderación de este panel. Bueno, buenos días para todas, para todos y para todes. Me presento, mi nombre es Gustavo Guerrero. En esos momentos coordino el equipo de defensoras y defensores de derechos humanos en el Ministerio del Interior. También estudiante, podríamos decir, con quien precisamente los últimos meses y años estuvimos caminando con Alfredo, estuvimos construyendo y reconstruyendo lo que ha significado en ese momento para las víctimas del conflicto armado que se encontraban en la ciudad de Barranquilla y cómo a partir de las distintas afectaciones, daños emocionales, morales y materiales que sufrían las víctimas del conflicto armado, pudimos de una u otra manera tratar de reconstruir el impacto del conflicto, especialmente asociados a esas afectaciones materiales que podemos decir quedó en ese último trabajo de investigación que se realizó. En ese sentido, hoy me embarca una serie de emocionalidades que no es solamente la sensación de la lucha de Alfredo, sino la posibilidad de reencontrarme 20 años después con muchas de las personas que compartimos con Alfredo en distintos momentos. Entonces son emocionalidades
que lo terminan configurando a uno en su subjetividad política, lo terminan configurando a uno en la lucha política hacia la transformación de este país, hacia la transformación de esta sociedad y poder lograr la paz total que tanto anhelaba Alfredo con justicia social. En ese sentido, hoy tengo el honor de moderar este espacio. Vamos a tratar de poder armonizar los dos paneles inicialmente planteados. Por eso le pediría a nuestra compañera Norma que nos acompañe en la mesa principal. La idea es que como objetivo de este panel, de esta conversación, primero podamos honrar la memoria de Alfredo Correa de Andrés. Segundo, que podamos un poco compartir el contenido y la importancia de lo que ha sido este proyecto de ley que hoy también nos invita a que nos encontremos en ese escenario y que también podamos crear un espacio de diálogo y reflexión sobre los derechos humanos y la justicia y la memoria en Colombia a partir precisamente de lo que ha sido el legado y la obra de Alfredo Correa de Andrés. Nos acompañan también igualmente Oscar Eduardo Ramírez, presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Asimismo nos acompaña Yuli Milena Enríquez Zampayo, integrante de la Asamblea Directiva del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo y sobreviviente del exterminio de la Universidad del Atlántico, y Leonardo Romero Olivera, sociólogo, docente universitario, magíster en estudios urbanos regionales y candidato a doctor en ciencias del mar desde el año 2010. Apoya a la familia Correa Agley en la organización, sistematización y catalogación del archivo personal, materiales bibliográficos, fotografías, documentales y documentos inéditos de Alfredo Correa de Andrés. Agradecerles a ustedes por sacar este espacio, por compartir y que sea el escenario para remembrar cada vez más la memoria de Alfredo Correa de Andrés. Hoy nos encontramos todos y todes precisamente para la erradicación de este proyecto de ley que honra la memoria de Alfredo Correa de Andrés y le otorga post-mortem la condecoración de la Orden de Boyacá en reconocimiento a su destacada labor académica y su valiente defensa de los derechos humanos en Colombia. Se rinde homenaje público a su memoria y se dictan otras disposiciones al respecto. Vamos a ir sobre la marcha de este conversatorio y planteando algunos de estos elementos de este proyecto de ley, pero me gustaría inicialmente que conversamos sobre quién representó a Alfredo Correa de Andrés en la vida de cada uno de ustedes. Entonces, comenzaríamos contigo, querida Norma. Gracias, Gus. Muy buenos días. Un saludo a mis compañeros de este panel, a los demás asistentes. Bueno, como Gus ya lo decía, como ir atrás, es recordar, es volver a vivir lo que nos tocó compartir con Alfredo, pero igual es traer a la memoria el dolor, la nostalgia, por ese ser tan especial que fue Alfredo y que sigue siendo para cada uno de nosotros, los que tuvimos la oportunidad de conocerlo, de compartir con él, de aprender de él. Alfredo fue una persona que de alguna manera nos marcó a todos los que estuvimos a su alrededor. Y era una persona en la que cualquier tipo de relación era un constante aprendizaje para él. Entonces yo creo que honrar la memoria de Alfredo hoy, luego de 20 años, es algo muy significativo y es algo que le debemos a Alfredo. Es agradecer al honorable representante por esta tarea
esta iniciativa que es muy importante para preservar la memoria de Alfredo. No solo la de Alfredo, la de muchos que han caído en el camino. Nos ha tocado el duelo de muchos compañeros que hemos dejado en el camino y a quienes les debemos un reconocimiento. Y creo que este proyecto de ley es una oportunidad para reivindicar a esos luchadores que han brindado su vida y a los que tenemos que estar eternamente agradecidos. Vale, muchas gracias, querida Norma. ¿Les parece si continuamos contigo, Yuli? Bueno, sí, buenos días. Me uno también un poco a manifestar que son muchos los sentimientos y pensamientos los que se juntan en un momento como hoy, al recordar no solamente el legado del profesor Alfredo, sino también que tú preguntabas, decías, ¿qué puede significar? Y pues de mi postura como defensora de derechos humanos y como sobreviviente del exterminio en la Universidad del Atlántico, que la habité durante 1998 y 2003, y pude vivir en carne propia, fue esa persecución, esa estigmatización, la detención, el asesinato y el exilio de mis compañeros y compañeras. Podría decir que hoy Alfredo representa la memoria, representa el símbolo del exterminio del pensamiento crítico y la voz y la visibilización de esas más de 28 personas que en Barranquilla, pertenecientes al sector académico de la Universidad del Atlántico, fueron asesinadas en un plan, como se decía al momento de inaugurar esta sesión, que hacía parte de una política de Estado llamada seguridad democrática, en donde durante los años 90 se fortaleció el accionar paramilitar en la región Caribe. Incursionó el paramilitarismo en Barranquilla con la excusa de combatir la guerrilla, cuando está documentado que la guerrilla no tenía una presencia significativa en la universidad, más sí la tenía el pensamiento crítico, liderado en gran parte por profesores asociados a la Universidad del Atlántico, a la Universidad Libre, a la Universidad Simón Bolívar, que esa juntanza también hacía posible que estudiantes, en esa época yo era estudiante, pudiésemos también hacer parte de la defensa de políticas sociales y de la universidad pública. Ese exterminio es muy importante recordarlo porque todas las vidas que nos quitaron, todos los liderazgos que nos quitaron, hacían parte de un plan en donde paramilitares, agentes del Estado, agentes de la fuerza pública, de organismos de inteligencia, se juntaron para perseguir, detener, justificar ante la sociedad el posterior homicidio de personas que obviamente iban a salir absueltas, como sucedió con el profesor Alfredo Correa. Antes de del homicidio, del asesinato del profesor Alfredo, se me viene a la mente los años 2000 y 2002, en donde fueron asesinados, posterior a haber sido también judicializados, estigmatizados, víctimas de montaje judicial, dos estudiantes de la Universidad del Atlántico, Humberto Contreras y Reinaldo Serna, y fue el mismo patrón que usaron con el profesor Alfredo Correa. Lo que sucede es que para los años 2003, los paramilitares en este plan de exterminio del pensamiento crítico y de la posición política en Barranquilla consideran que los semilleros, las organizaciones ya estaban en el exilio, asesinadas, exterminadas, desplazadas, y ya no quedaban focos del pensamiento crítico en la ciudad de Barranquilla puntualmente. Y se sorprenden cuando ven el trabajo, el liderazgo del profesor Alfredo Correa. Por tanto, es muy importante identificar que en el marco de todos esos homicidios selectivos que se dan ante los liderazgos, obviamente el de Alfredo Correa de Andrés fue un homicidio selectivo y que hacía parte de una sanción ejemplarizante para que no se organizara nunca más la gente alrededor del pensamiento crítico, de la academia, de las luchas sociales. Y lo logra en el 2004
2004 porque justo para hablar de ese contexto de violencia paramilitar y estatal que se da en Barranquilla y en el Caribe colombiano, los años más violentos fueron del 2001 al 2004, a pesar de que los homicidios sistemáticos de líderes empiezan desde el año 1997. Y del 2001 al 2004 se da esa modalidad de tierra arrasada que los paramilitares ejercen, infiltran las universidades y empiezan a acabar con la huella de cualquier vestigio de pensamiento crítico. Y eso se hace dejando más de 28 víctimas. Muchos de los crímenes han sido declarados como crímenes de lesa humanidad. También es muy importante aquí resaltar que el sindicalista Jorge Freiter también fue desaparecido, torturado en el marco de este contexto y de la política de seguridad democrática, y hace parte de ese exterminio justificado bajo eso, bajo una justificación más no una realidad de que toda persona que ejercía el pensamiento crítico era colaboradora de la guerrilla cuando no lo era. Y yo lo dejaría por ahí para poder seguir conversando. Buenos días, muchas gracias por este espacio. Creo que ha sido significativo desde que yo no conocía a Alfredo. Yo en ese entonces estaba en el colegio y empecé a interactuar todos los 17 de septiembre en los homenajes que hacían las universidades, las organizaciones sociales. Hasta que una vez el profesor Blas Ubiría me encargó una tarea, que era apoyar a Alba en la donación de su biblioteca personal a la universidad. Ahí empezó mi relación con Alba, con la familia, y bueno, eso fue un trabajo muy bonito, muy interesante de conocer ese concepto de artesanía intelectual que menciona el sociólogo norteamericano Brian Mills. Cómo un intelectual empieza a formarse, y la base fundamental es la biblioteca, y eran más o menos como 1000 libros de todo tipo, organizados, algunos estaban un poco deteriorados, otros logramos organizar muchas cosas, y de ahí empezó como esa relación con el trabajo de Alfredo. Los libros señalan cuál era esa posición, cuál era esa contribución que empezaba a hacer, pero años después Alba me contacta y me invita a su apartamento para que ella tenía la idea de sacar un libro. Oh, yo quiero sacar un libro, Alba muy emocionada, ayúdame. Entonces en esa iniciativa estaba la profesora Rafaela Bozo Beso, Yair Vega, como con la iniciativa de encontrar una información importante, y Alba empieza a sacar cajas, lo que llama Orlando Falsborda, archivos de baúl. Y sorpresa, 30 años de trabajo allí en diferentes materiales, y empezamos a organizar, eso eran tareas de días, horas, conversaciones, risas, llantos, y esa experiencia ahí empezamos a encontrar, a hacer como el barrido de documentos inéditos, de discursos, de correspondencia, de cartas, de un trabajo que es un trabajo de un intelectual orgánico, esa persona que se dedica al trabajo no solamente de la academia, sino luego también con los procesos sociales y con la comunidad. Y eso fue enriqueciendo el proceso. Encontramos unos archivos inéditos, otros ya publicados, y en el año 2016 la Universidad del Norte, por iniciativa del profesor Yair Vega, se publica un libro, homenaje a Alfredo, que creo que resume gran parte de la línea de pensamiento de la obra de Alfredo que quisimos rescatar a propósito de los 10 años del asesinato de Alfredo. Y ese ejercicio, además de eso, nos llevó a replantear que eso debe continuar. Y hemos continuado, y creo que es un legado para las futuras generaciones de sociólogos como nosotros, que estamos desde la academia impulsando llevar ese mensaje de Alfredo,
y ese mensaje que en la sociología latinoamericana está empezando a coger mucha más fuerza, que es el sentipensante. Toda esa herencia intelectual que empezó a cultivar Alfredo es una generación muy importante de académicos que va a pasar mucho tiempo para que vuelvan a surgir, que vuelvan a tener esa disciplina. Y me parece que él reunió unos procesos en los cuales se aglutinaron en un gremio que en su momento fue estigmatizado, como fue el gremio de la sociología. Éramos señalados como subversivos, y en realidad lo que habían ahí eran seres humanos que buscaban cambiar, hacer un cambio social, y creo que esas luchas empezó a recogerlas desde diferentes campos. Él inicialmente empezó como ingeniero agrónomo, y luego empezó a los movimientos sociales, al campesinado. Considero a Alfredo uno de los impulsores y gestores de las luchas ambientales en Colombia. Él y su Ciénaga Grande de Santa Marta era un amor inconmensurable, y él siempre estuvo conectado casi como un cordón umbilical a Ciénaga, su tierra natal, donde su familia también tuvo una importancia en el desarrollo social, económico, pero también el Caribe creo que se sitúa en un escenario significativo, donde él empezó a darse cuenta cuáles eran las necesidades para investigar, por ejemplo, problemas asociados a la cultura ciudadana, a las violencias, a los derechos humanos, al papel de la paz. Y en todo ese marco, que ya pues hay algunas iniciativas que en el marco de este proyecto de ley creo que vamos a articular diferentes instituciones, que pues esos archivos empiecen a tener luz propia, que puedan ser consultados por investigadores, por nuevas generaciones, que conozcan cómo pensaba Alfredo, incluso cómo hacía a mano alzada mapas conceptuales, cartas, ensayos. Y eso es toda una tarea que estamos empezando. O sea, hace 10 años que yo estoy, más de 10 años acá, y creo que esa labor es invaluable, y eso hay que hacer un agradecimiento a Alba y a Melissa, porque ellas han estado atesorando ese material, y que en intelectuales que han tenido este mismo desenlace de ser asesinados, como el profesor Jesús Bejarano, Hernán Henao, es una invitación para que, y otros profesores más que fueron víctimas del conflicto y asesinados, también puedan como contar qué hay en esos archivos personales de estos, inclusive de pensar en un futuro en una red de esos archivos académicos, de docentes, de líderes estudiantiles, que hablen por sí mismos, que empiecen a incluso utilizar la tecnología como un puente para comentar el pasado, el presente, y que en el futuro estos escenarios no se vuelvan a repetir. Entonces, eso es por lo que quiero compartir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Quien les habla no conoce a Alfredo. Yo hago parte de una organización de derechos humanos que lleva cerca de 50 años acompañando a una gran cantidad de personas. Y la pregunta que hace Gustaver acerca de qué significó Alfredo Correa para nosotros, pues para mí es muy complicada de responder, pero no quiere decir que no pueda responder de alguna manera. De hecho, es el punto de partida por donde quería iniciar mi intervención, y es que mi lugar de enunciación cuando hablo o cuando me plantearon esto, yo le decía un poco en confianza a los compañeros de la unidad de trabajo legislativo de la representante Carmen que me sentía muy poco legitimado para poder hablar al lado de personas que han vivido en carne propia el exterminio, el desplazamiento del que habló Alfredo Correa Andrés, y asimismo pues que eran de esta región y supieron que era la incursión paramilitar del bloque norte, y también su relación con los organismos de inteligencia del Estado, que para mí era muy complicado y no me sentía tan legitimado. Sin embargo, insistieron: no, tú haces parte de una organización. Y entonces yo traté de buscar ese algo que me hacía a mí poder estar aquí y poderles comentar algo. Y es que yo soy, como en derecho dirían algunos, un testigo de oídas. Yo soy un receptor
de las memorias de gran parte de mis compañeros que pasaron por el Comité de Solidaridad y que de alguna manera vivieron la historia de Alfredo, vivieron el desplazamiento y acompañaron a muchas de las personas que están hoy aquí en este salón y supieron en carne propia qué ocurrió. Así que yo desde ese lugar de oídas puedo decir que con mucha humildad al lado de ustedes soy un testigo, un receptor de esas historias y me planteaba la importancia de este proyecto de ley y ahí encontré la motivación por la cual hablar. Y es que este proyecto de ley no solamente es importante para rendir memoria a quienes vivieron ese momento, esa es una de sus causas, es decir, para reconocer a su esposa, su hija, al movimiento estudiantil y derechos humanos que esto ocurrió, sino que también es un proyecto de ley que nos habla a los que no estuvimos cuando ocurrió la muerte de Alfredo Correa Andrés. Cuando él murió, yo tendría tal vez 12 años, estaba en el colegio, no era consciente ni que era la seguridad democrática, ni que era el bloque norte, ni que era el departamento administrativo del DAS. Para personas como yo, proyectos como este son importantes porque nos recuerdan esa historia de Colombia y nos recuerdan la posibilidad de que eso vuelva a ocurrir. Y nos dan los elementos para poder pensar en lo que está ocurriendo hoy. Por eso para nosotros es importante y encontré motivos ahí para poder hacer una intervención sobre por qué es importante un proyecto de honores a una persona que desde la academia, dirían algunos, se la jugó con la sociología crítica. Otros saben que él fue ingeniero agrónomo y que a partir de eso también fue profesor en el SENA, formando a campesinos y agricultores y que lideró el sindicato del SENA y que desde una perspectiva del trabajo, la práctica y la academia impulsó transformaciones. Esas cosas no las sabríamos las personas que no vivimos la época, que no éramos conscientes si proyectos de ley como estos no se impulsaran. Entonces, un poco mi lugar de iniciación es desde la memoria que otros me han transmitido, personas que estuvieron en el exilio, personas que hablaron con ustedes, Lola, Franklin, Miguel Ángel, Agustín Jiménez Cuello, Yuri, que también me ha contado cosas. Bueno, entonces mi lugar aquí es un poco como receptor de las vivencias de ustedes y también verlo con una perspectiva diferente, tal vez un poco como desde espectador, pero al cual estas cosas le hablan y a muchas personas en el país deberían hablarse. Muchísimas gracias. Uno de los elementos que plantea este proyecto de ley es que se declarase el 17 de septiembre como el Día Nacional de la Memoria de Alfredo Correa Andrés, asimismo como de interés especial de la nación el estudio, la difusión y la enseñanza de la vida y obra de Alfredo Correa Andrés en las instituciones de educación superior del país, con especial énfasis en su contribución al análisis de los problemas sociales y de su lucha por la defensa de derechos humanos. Alfredo Correa Andrés tenía la capacidad de transformar las existencias desde lo más íntimo que configura la subjetividad de un ser humano. Alfredo siempre me impulsó a que me sintiera orgulloso de ser homosexual. Él siempre planteaba que la subjetividad y la diversidad, que hoy utilizamos el concepto de diversidad hace 20 años, eran otros conceptos, otros términos, pero siempre me impulsaba a que mi lucha política siempre tenía que ir de la mano por la lucha de la emancipación sexual. Creo que Alfredo tenía esa capacidad de tocar los corazones y las existencias y que esas existencias y esas intimidades también se convirtieran en banderas de lucha, porque muchas veces son esas intimidades las que vivimos profundas injusticias y profundas desigualdades. Entonces, en esa misma vía, Norma, nos gustaría un poco que tú nos ayudaras también y los compañeros nos ayudaran a identificar de la obra y de la vida de Alfredo cuáles podrían ser las principales contribuciones al campo de los derechos humanos, para arrancar por allí también. Gracias, Luis. Fíjate que has tocado un tema que de pronto se sale un poco de lo que me acabas de solicitar, pero creo que es muy importante porque has descrito ese lado humano de Alfredo que
que enseñaba con el ejemplo, no era simplemente la teoría. Entonces, si algo recuerdo yo es esa relación que había en el grupo de ustedes, del semillero, que era una relación, además de ser muy fraterna, era una relación muy particular porque Alfredo llegaba y, por ejemplo, a ti te daba un beso, ¿sí? Y era una manera de demostrarle al resto del grupo la aceptación de esa diversidad, ¿sí? Y el grupo se desinhibió de tal manera que creo que tú te sentiste muy bien al interior del grupo. Y es una muestra de cómo Alfredo desde la práctica ejercía esa enseñanza. Bueno, lo último que Alfredo hizo fue esta investigación sobre personalidad jurídica de los desplazados, de los cuales, pues afortunadamente, José Humberto Torres, mi amigo, a quien respeto, aprecio enormemente, nos dio la oportunidad de que pudiésemos tener el libro, ¿sí? con los resultados de esa investigación. Fue un ejercicio que tuvo muchas particularidades porque primero fue la aplicación de IAP desde todas sus dimensiones, y luego fue también el rescatar la valía que tiene un proceso de investigación, la interdisciplinaridad, porque el semillero era interdisciplinario. Y los resultados de este estudio no los tuvimos sin que fuese frustrado de alguna manera por la detención de Alfredo. No habíamos terminado el documento, se había hecho todo el trabajo de campo y se había iniciado ese proceso del análisis, la sistematización para poder elaborar el documento como tal. Y Alfredo es detenido y el grupo queda suelto. Alfredo tuvo dos preocupaciones en ese momento, aparte de su preocupación propia de la detención injusta y de todo lo que se le estaba atribuyendo con su detención, y fue terminar el documento, y fue que sus chicos del semillero no quedaran abandonados. Y esa tarea me correspondió a mí, me la asignó a mí. Hazte cargo de los muchachos. ¿Sí? Y logramos, cuando él no estaba, avanzar en el documento. Creo que de alguna manera sirvió el ejercicio que hicimos con él de ir redactando los capítulos del documento, y yo se los llevaba a la cárcel donde estaba detenido para que él hiciera la revisión, hiciera las observaciones, volvíamos, ¿sí?, a reconstruir cada uno de estos capítulos, y cuando él sale el documento está prácticamente elaborado. Ahí hace pues nuevamente ya esa revisión crítica y logra presentar los resultados del estudio. Y fue lo último que hizo. 3 días luego es asesinado. Nos queda este texto que tenemos que agradecerle a José Humberto, su publicación. Luego hay una segunda publicación que hizo la Universidad de Simón Bolívar,
Esa no la conozco, sé que existe. Entonces, bueno, creo que este estudio final que hace Alfredo es muy significativo en cuanto a su interés por la población en desplazamiento. Alfredo, podemos decir, dos facetas muy claras y muy precisas en él. Su faceta como investigador social y su faceta como ser humano y luchador por los derechos humanos. Son dos cosas muy evidentes en su vida. Y hay que destacar que temas muy puntuales que él estudió y de los cuales nos dejó documentos que podemos revisar el día de hoy y son vigentes, están muy al orden del día. Temas como el de cultura ciudadana, que fue un aspecto que él consideraba como una estructura vertebral y vertebradora de las ciudades, y esto lo hace en su ejercicio de gobierno, porque participó en la administración pública, en la alcaldía de Barranquilla, desde la Secretaría de Planeación y desde Participación Ciudadana, si mal no recuerdo. Otro documento, otro estudio que hay que rescatar